Also dann, toma de namalinge, samrolia, Para kungam sam. comenzar, me gustaría ofrecerles a todos ustedes mis saludos y desearles que todos estén bien. Hoy es el noveno día de la Asamblea de Dharma de Invierno de Arya Shema y hoy me gustaría hablar con ustedes sobre la 17ª acción virtuosa de los versos autobiográficos de Nikkei Dorje, Acciones Virtuosas. Según el esquema del comentario sobre las acciones virtuosas o las buenas acciones del asistente Sangye Paldrun, el pasaje sobre la meditación en la bodhicitta relativa contiene dos secciones: A, cambiarse a sí mismo por los demás en la meditación, y B, tomar la adversidad como camino en la posmeditación. Hemos completado la primera parte y estamos abordando la segunda, la cual tiene 10 apartados. Hemos discutido ya los 6 primeros y ahora abordaremos el séptimo: adoptar la aplicación de las buenas intenciones en el camino. Y así que el verso para este tema de adoptar la aplicación de las buenas acciones en el camino es: para obtener la iluminación en beneficio propio y los demás, se debe abandonar la pereza, la depresión, el miedo y la fatiga y fortalecer la creciente diligencia que no se retrata. ¿Cómo podría dejar que mi práctica fuera inconsistente en esta vida? Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Antes de explicar esta estrofa, pensé que debería hablar acerca de algo. Les conté una historia acerca de Jesús Milarepa y les ofrecí un ejemplo acerca de su vida de liberación, su historia de liberación, y quería pues añadir unos detalles más. Y en el Namtar de Jesús Milarepa, o la historia de liberación de Milarepa, hay bastantes. Entre ellas, la más reconocida es la que fue escrita por Sangye Heruka. Y en general, decimos que la vida de Milarepa, cuando hablamos de ella, pensamos que tiene que ver con la que fue escrita por Sangye Heruka. Sin embargo, la historia más antigua de liberación acerca de Milarepa y una de las mejores fuentes no es necesariamente la de Sangye Heruka, sino la que se utiliza como, digamos, una fuente. Hay una que se llama Las 12 Buenos Actos, por los 12 buenos estudiantes. Fue preparada por 12 de sus estudiantes o de 12 de sus discípulos, y tenemos que considerarla como una de las más confiables como fuente sobre la liberación, la historia de liberación de la vida de Milarepa. Y también hay otra que se llama El Tesoro Negro, digámoslo así. Este tesoro negro fue recopilado por el tercer Karmapa Rinpoche Dorje en su época, y esta historia de liberación se llama El Tesoro Negro. Y hay muchas historias de liberación de Milarepa, pero la historia que expliqué el día anterior, tiene que ver con que antes de fallecer, Milarepa le dijo a sus alumnos: no tengo muchas posesiones, por favor, dad este bastón de madera de aloe negro, el sombrero de tela y el trozo de tela al médico de Dakpo Gampopa.
Y así que llegó a preparar algunas cosas para mandarle a Gampopa y también dijo, y le había dicho a Archumpa que llegara, pero si no llega a llegar a tiempo, por favor envíale o darle estas cosas. Si no llega a tiempo, enviarle estas cosas. Y él tenía un bastón y un trozo de tela. Y también tenía un pedernal y acero, de acero que él utilizaba para poder llegar. Un pedernal y acero para hacer fuego, y se lo dijo, por favor, déselo en Jigum Repa. Y este sombrero de pandita andrajoso es para Seven Repa. Y tenía su túnica que él usaba y dijo, por favor, corta esa túnica de algodón en trozos y dale uno a cada de los repas. Y no solamente lo dijo así, sino que también añadió, no tengo nada de gran valor para ofrecerles en cuanto a algo de valor no tengo, pero les estoy ofreciendo estas cosas a cada uno de ustedes les ofrecerá diferentes CDs, aun aunque no contienen gran valor, contienen muchas bendiciones. Y como dijo el otro día, él dijo, tengo un poquito de oro. Un poco de oro que he guardado. Él tenía, digamos que un lugar donde él practicaba, era como una chocita donde él practicaba y lo he escondido detrás de mi chocita, de mi choza de retiro o de mi cabaña y pueden sacarlo y después distribuir el oro. Y cuando él dijo esto, muchas personas pensaron, Milarepa debe tener mucho oro. Alguien como Milarepa, pues debe tener mucho oro. Pues a menudo pensamos lo opuesto, que Milarepa no tenía nada, ni siquiera tenía ropa decente para cubrirse el cuerpo. Pero para decir que tenía oro, pues la gente, digamos que se sorprendió y pensaron nunca, que empezaron a dudar algunas personas. Había un estudiante que se llamaba Lexe en ese tiempo y lo que dijo Lexe, ¿cómo podría tener oro un gurú como Milarepa? No puedes aferrarte a las palabras de la gente. La gente dice cualquier cosa y solamente terminan diciendo, digamos, cosas negativas a fin de cuentas. Más tarde, después de que Milarepa falleció, todos los buenos discípulos se reunieron y fueron a buscar el oro. Y cuando buscaron el oro, encontraron el lugar donde Milarepa les había señalado que él había guardado el oro y él encontró algo que estaba como cubierto en un pedazo de ropa o de tela. Y cuando encontraron esto que estaba envuelto, lo abrieron y miraron que no había nada de oro. No había, ¿qué es lo que estaba? Pues habían digamos que tres panelitas o tres caramelos de azúcar, una carta y un pedazo de pedernal que también servía, era especial este pedernal. Como que lo usaba para diferentes cosas, lo usaba como un cuchillo, también como una cuchara cuando estás comiendo alimentos. Y también lo usaba
Cuando estabas haciendo otro tipo de cosas, necesitas algo que puedas hacer agujero para poder hacer agujeros. Este pedernal puede hacer ese tipo de cosas. Y si eres un nómada, ustedes saben de qué hablo, cómo es un pedernal. Y saben muy bien cómo es una panelita o un caramelo de azúcar. Así que para que todos ustedes tengan una idea, les he preparado algunas imágenes. Así es el pedernal. Así es que se ve un pedernal. En el pasado, este pedernal es algo que utilizabas por largo tiempo y en los tiempos de antaño es algo que tenías que tener cuando ibas a viajar. Y más tarde se convirtió como en un ornamento que la gente guardaba porque ya no lo necesitaban para utilizarlo. Pero este caramelo, o digamos que esta panela, eran así, estas panelas eran así. Digamos que esas panelitas son como semi-redondas, así son. Y este pedernal es así, pero pienso que el que Milarepa usaba era más difícil porque era más diferente, porque él lo utilizaba para diferentes cosas. Y cuando él viajaba, digamos que él tenía que utilizarlo para poder prender sus fuegos. Así que él utilizaba una sola herramienta para poder hacer diferentes cosas. No llevaba muchas cosas consigo cuando viajaba. De todos modos, cuando llegaron a abrir este pedazo de tela y encontraron estas cosas y miraron la carta que él dejó, que Milarepa dejó, decía, corta esta panela o estas panelas con el cuchillo y habrá seguramente suficiente para todos. Habrán suficiente panela para todos. Y si cortas este paño con el cuchillo, repártalo. Y el paño no se acabará hasta que no haya más gente, hasta que no haya más gente en ese momento. Habrá suficiente para todos. Y puede que la gente que diga que yo Milarepa tengo oro, a ellos llenadle las bocas de mierda. Y en ese momento, todas las personas estaban ahí, todos los estudiantes estaban muy afligidos porque Milarepa había fallecido. Y en ese momento, cuando leyeron esas palabras y vieron esta broma, todo el mundo empezó a reírse. Y se sintieron un poco más livianos mentalmente y empezaron a reírse. Y entonces hicieron tal como Milarepa les había instruido, y después de terminar todos los rituales relacionados con su paranirvana, todos sus patrocinadores se reunieron, sus estudiantes se reunieron y empezaron a cortar las panelas de azúcar en 2 trozos, pero fue algo milagroso porque antes teníamos esos 2 pedazos de esos trozos de panelas y cuando los cortaron en 2 más, estos 2 trozos debían de haberse disminuido en tamaño. Pero la cosa increíble fue que cuando cortaron estas panelas, no se encogieron, sino que no quedaron más pequeñas, sino al contrario, permanecieron tal como eran del mismo tamaño. Después cortaron los 2 en 4 y los 4 en 8 y los 8 en 16 y los 16 en 32. De todos modos, nunca se acabaron estas panelas de azúcar. Igualmente, también tenemos esta tela de Milarepa y cuando la cortaron,
el cuadro de tela de Milarepa. Terminaron con 2 cuadros y también la tela tampoco se disminuyó en su tamaño. Cada uno era un cuadrado exactamente como el anterior. Y los cuartos, y entonces lo cortaron en 4 y fue como lo anterior. Los 4 en 8 y los 8 en 16 y demás. Así que todos los presentes, las personas que estaban presentes recibieron un trozo de panela y un trozo de tela. Y no solamente los obtenieron, pero cuando empezaron a comerse esta panelita, porque pensaban eso contiene gran bendición y de inmediato empezaron a comérsela. Y empezaron a comérsela, pero nunca dejaron de comérsela porque no se terminaba. Y como no se terminaba, entonces se las guardaron y se las llevaron para sus casas, se las guardaron en sus bolsillos. Y cuando lo llegaron a casa, se lo compartieron a todos sus familiares y tampoco se redució el tamaño de la panela. Así que en este lugar donde Milarepa falleció, es la región de Tring Inyam, y todos en Tring Inyam tuvieron por un año entero Puram, tenían esta panela que nunca se disminuyó y nunca se acabó. Estas panelitas. Y pensaron, no hay algo más sorprendente o maravilloso que esta panelita de azúcar. Y esto se convirtió en algo muy famoso. Y también se dieron muchos diferentes eventos parecidos. Por ejemplo, el primer aniversario del fallecimiento de Milarepa. Pues el lugar donde Milarepa había fallecido, todas las buenas señales se dieron. En el cielo había melodías y una lluvia de flores, así que no teníamos grabaciones en esos tiempos, pero en este lugar remoto se escuchaba una melodía muy hermosa que venía del espacio también, una lluvia de flores, y cuando las flores estaban lloviendo, los niños y las niñas del valle, cuando vieron las flores, empezaron a correr, a coger las flores. Y cada uno pues cogía flores y los que no podían coger flores perseguían a los demás. Y esto fue un evento también milagroso que se dio. Y sigamos a pensar, ¿por qué fue que Milarepa dejó las panelitas y la tela? Pues él no tenía nada de valor. Era tal como un mendigo. Era aún más pobre que un mendigo. Y él estaba en una situación aún más empobrecida, porque cuando estaba en retiro tenía menos posesiones que un mendigo y no tenía ningún tipo de recurso ni riquezas. A lo último de su vida tenía 3 pedazos de panelas, 3 panelitas y un cuadro de tela. Y se lo ofreció a todo el mundo con quien él tenía una conexión como apoyo para recordarle y un vehículo. Y pensando de esta manera, él hizo estas ofrendas a las personas. Y lo que eso nos demuestra desde un punto de vista es que Milarepa tenía un carácter muy amable, siempre estaba pensando en los demás. Y algunas veces pensamos que una persona de un carácter rígido e inflexible, que nunca escucha a los demás, así es que algunas veces pensamos que era Milarepa.
Pero Milarepa no era así. Algunas personas son así, pero él no era así. Una de las razones del por qué él no era así pues lo demuestra estas cosas que él dejó para las personas, para que lo recordaran. Lo que se dice en las antiguas historias de liberación acerca de Milarepa es que después de que fallezca por 7 días, no perturben mi cuerpo por 7 días y después de 7 días tendré algo que decirles. Y cuando él llegó a decir, dijo, tengo algo que decir, los estudiantes dijeron, pues los alumnos hicieron así, no perturbaron su cuerpo, no lo tocaron, digámoslo. Y después, en el 5º día, algunas personas no podían esperar. Pensaban, ¿qué puede ocurrir? Tenían que ir a ver y mirar el cuerpo de Milarepa. Pero los otros discípulos dijeron, no puedes entrar. Milarepa dijo esta orden, dio esta orden de que tienes que esperar 7 días, no, por favor, no perturbar el cuerpo, su cuerpo por 7 años. Como decimos en inglés, no lo molestes. No lo molestes. No ven a verme. Ya cuando llegaron al 6º día no podían esperar más. Y pensaron, tenemos que mirar, tenemos que ir a ver. Y cuando fueron a verlo, el cuerpo digamos, del tamaño de Milarepa se había encogido a ese tamaño, no más pequeño, como el tamaño de un cúbico. Y en esa época muchas personas llegaron a tener diferentes visiones. Algunas personas lo vieron como un Chenresik o Avalokiteshvara, otro como una vasija. Tuvieron diferentes visiones. Después de tenerlas, cada uno pensó, si simplemente lo dejamos tranquilo, no vamos a tener ni siquiera nada de sus restos, sino vamos a tener ningún tipo de soporte para generar fe como reliquias y ninguna otra reliquia para que nosotros podamos pues adorarla. Así que los estudiantes, tanto como los patrocinadores y todo el mundo, decidieron llegar a cremar el cuerpo. Pero por lo general, cuando estás haciendo una cremación, vas a cremar a un cuerpo, se ven las reliquias. Pues no se dieron ningún tipo de reliquias con Milarepa. Todas se desaparecieron como arcoíris. No había nada. Y también sabemos que cuando se crema un cuerpo, pues está el olor de la carne que se está quemando, ¿verdad? Cocinando, quemando. Pero no ocurrió eso con Milarepa, simplemente era todo como arcoíris. Y también hay muchas historias de que habían dakinis que tomaban cosas, pero no hubo nada de su cuerpo o de sus restos. Así que no llegaron a tener ningún tipo de soporte para generar fe. Y parece que la intención original de Milarepa era de no dejar ningún tipo de reliquia, sino de tener un cuerpo de arco iris y poder irse.
Y pienso que esta es una de las razones del por qué él los dejó. Y cuando dijo yo tengo algo, oro, él era una persona que no era diferente en lo interior o lo exterior, no tenía ningún tipo de aferramiento a los placeres o apego a los placeres sensoriales. Y después de que falleció, podemos ver que no dejó nada, no dejó ni nada de valor, ni... Pero la razón del por qué él dijo que él tenía oro era para ver cuánto sus estudiantes creían en él, tenían fe en él. Pienso que esta es una de las razones por qué él llegó a decirle esto a los alumnos. Bueno, no les conté la historia de manera apropiada y por eso pensé que debería explicarlo otra vez. Ahora, para hablar acerca de la 17ª estrofa acerca de las buenas acciones, pues la forma en que Mikio Dorje realizó su propia actividad, la forma en que hacía las cosas, hay cosas que le llamamos práctica, estudio del Sutra y Tantra, pero que en realidad, cuando las examinaba, se preguntaba, ¿pueden perjudicar a los demás y a él mismo o beneficiarlos? Aunque contengan este nombre de práctica y estudio del Sutra y el Tantra, relacionado con acciones, él pues evitó de hacerlas. Así que él dejó de hacer estas acciones o las abandonó, y ya que lo hizo así, todos sus estudiantes que lo seguían, que eran receptivos a Mikyo Dorje, también siguieron su ejemplo. Y cuando las cosas aparentemente parecían virtuosas, pero en realidad eran digamos, no virtuosas o dañinas, pues dejaron de hacerlas. Y Mikyo Dorje, las acciones de Mikyo Dorje se convirtieron en una forma de una señal para que ellos lo hicieran. Y el mismo Mikyo Dorje llegó a decir, en el fondo, lo mejor es beneficiar directamente a los seres. Si no puedes entonces enfocarte en el beneficio de los seres directamente, comienza por no hacerles daño y haz todo lo que puedas para enseñar el Dharma, contemplar el Dharma, meditar en el Dharma, reunir a los monjes, sostener a los monjes y construir estupas y estatuas. Eso todo es bueno. De todos modos, si todas tus intenciones y acciones para aumentar el mérito se convierten en causas de gran iluminación, eso es bueno. Si no tienes intenciones que se centren en el beneficio de los seres, o si las tienes, pero tus acciones perjudican a los seres, toda tu escucha, contemplación y meditación en el Dharma y la aparente acumulación de méritos no serán causas de la budeidad. Y también ninguna de estas acciones te pueden llevar a lograr la omnisciencia y la liberación, así que tienes que parar de hacerlas. Así que él no estaba apegado a las cosas que se llamaban como Dharma y virtud.
que les llamamos Dharma y virtud, simplemente acciones, pero en realidad miraba lo que era verdaderamente y naturalmente algo que era práctica y Dharma. Y así era como él pensaba. Y gracias a ello, cuando él escuchaba y contemplaba sobre los sutras y los tantras, su práctica de meditación sobre lo que él contemplaba mejoraba. Y cuando era asiduo a la práctica de la meditación sobre dicho significado, el nivel de su conocimiento también aumentaba. Así que todo trabajaba en conjunto para poder aumentar su virtud de una manera natural. Así que su práctica de escucha, contemplación y meditación, cada una beneficiaba a la otra. De ninguna manera obstaculizaban la una o la otra. Por ejemplo, hoy en día tenemos shedras y los puyas, y son acciones que se hacen por separado. De hecho, tenemos diferentes colegios monásticos para ello. Y cuando estamos enfatizando el estudio o la práctica, tiene el fin de poder aumentar o actualizar el resultado de las capacidades de estas acciones, y es por eso que tenemos estas diferentes secciones de práctica y de estudio. Pero desde otro punto de vista, digamos que las razones del por qué llegamos a separarlas, estas dos, entre las secciones de práctica y de estudio, es como que los que estudian no pueden practicar, los que practican no pueden estudiar. Como que una persona no puede hacer las dos bien, así que no tenemos más remedio sino que separarlos. Y esta es la situación en la que, digamos, se manifestaron las cosas. Pero para alguien como Mikyo Dorje, en su época, en el Tíbet, pues esta era una época degenerada, en la que la gente de esa época eran personas que eran muy difíciles de amansar, no estaban entrenadas. Él tenía intenciones puras con ellos, y cuando él practicaba la generosidad, él practicaba la disciplina, y la disciplina también practicaba la generosidad. Así que las dos se beneficiaban. No era como no era el caso de que él se olvidaba de la disciplina cuando practicaba la generosidad, o cuando practicaba la generosidad se olvidaba de la disciplina. De esta manera él hacía todas sus acciones. Y así, cuando otorgaba los votos y preceptos, empoderamientos, instrucciones, explicaciones o transmisiones, o cuando realizaba rituales de la etapa de creación y de desilusión, o el descenso de las bendiciones, o cuando escribía canciones, o cuando llegaba a recitar aspiraciones, o digamos las aspiraciones de la plegaria de 7 ramas, o cualquier otra acción que él estaba realizando. Él decía, ¿podemos hacerlo mañana? Hoy estoy cansado. No, él no era así. Él tenía la gran diligencia de hacer las cosas en el momento. Nunca pensó, no puedo hacer esto, no tengo la capacidad física para hacerlo. Su esfuerzo era imparable y tenía tal confianza en sí mismo de que nunca se sentía ni desanimado, ni pensaba no puedo hacerlo, ni mentalmente ni físicamente lo puedo hacer nunca. Tenía la paciencia de aceptar las dificultades que se presentaban.
y las malas circunstancias que se presentaban, pero siempre las aceptó y siempre las encaró y tenía tal paciencia para hacerlo. Y era ecuánime cuando le le apretaba la adversidad y dedicaba todo lo que hacía a la iluminación. Y estas fueron las dedicatorias que hacía. Y estas eran dedicatorias que él hacía totalmente libres de las tres esferas y con el reconocimiento de la vacuidad. Incluso cuando realizaba acciones como ir, pasear, acostarse, sentarse, nunca estaba libre de la visión, la conducta de la meditación, de la gran iluminación. Hizo que la gente, cualquier cosa que le hiciera, hizo que la gente comprendiera cuáles son las formas correctas e incorrectas de beneficiar a los seres. Y él mismo nunca decayó en sus acciones correctas. Este fue el ejemplo que él dio. Y por lo tanto no había fluctuación en sus prácticas, ni habían obstáculos de otras circunstancias. No se aferraba a la meditación ni a la post-meditación. Y nunca mezclaba también lo que debe hacer y no debería hacer. Y porque él practicaba así, sea cualquier acción que llegaba a realizar. Por ejemplo, cuando estaba haciendo la escucha y la contemplación, gracias al poder de su escucha y de su meditación o de su contemplación, su poder de meditación mejoraba. Así que digamos que la capacidad de su conocimiento llegaba a aumentarse. Así que todas las prácticas que él hacía, todas se beneficiaban la una a la otra y llegaban a hacer cosas que podían hacer de beneficio a los seres. También aumentaba su capacidad. Este es el ejemplo de su liberación. Y algo que tenemos que comprender es que Mikyo Dorje también trabajaba en la noche mucho. Daba enseñanzas, escribía escritos y también cartas. Tenía conversaciones con otras personas, bromeaba con otras personas, algunas veces tomaba té, algunas veces cuando él escuchaba lo que los demás tenían que hablarle y él escuchaba, y otro tipo de actividades que hacían en general. Él hacía esto en la noche y en la mañana, él hacía sus meditaciones, sus plegarias, hacía muchas cosas. Y mientras que llegaba a hacer todo tipo de acciones y actividades, entonces podemos ver que era una persona completamente ocupada y que si hace una cosa, pues va a disminuir la capacidad de la otra y no va a tener tiempo para hacer la otra. Pero no era así con Mikyo Dorje. Él tenía la capacidad de hacer todo, sea lo que hiciera. Nada que no hacía llegaba a interferir con la otra cosa que iba a hacer. Al contrario, contribuía a la siguiente actividad. Así que en esa época, Mikyo Dorje llegó a escribir una carta. Es algo que escribió. Si miramos sus escritos, hay más de 100 textos que él llegó a escribir. Eso fue lo que dijo Sangye Palbrook, dijo. Más de 100 volúmenes. De todos modos, Mikyo Dorje era una persona muy diligente con su trabajo.
Y tenía una visión vasta y amplia en cuanto a los seres y las enseñanzas. Trabajó día y noche para beneficiar a los seres y beneficiar el Dharma. Es algo que tenemos que entender. Ahora vamos a tener un descanso de media hora. Y como les había mencionado anteriormente, el señor Mikio Dorje llegaría a realizar diferentes tipos de actividad, todos al mismo tiempo. Si estaba abordando la escucha, la contemplación o la meditación, ninguna de ellas se obstruía por la otra. Y lo que Mikio Dorje llegó a decir en su propia canción: si miras desde lo exterior, no hay nada que no haga. Si miras desde lo interior, estoy libre de hacer nada. Si reflexionas, no es objeto de la mente. ¿Quién puede comprender la naturaleza de Yangchen Sarma? ¿Cuál es el propósito de esto? Pues si miras a las apariencias exteriores, podemos ver que Mikio Dorje puede hacer cualquier cosa. No hay nada que no podía realizar. Pero si lo miras desde lo interior, no solamente las apariencias externas, puedes ver que su significado real es que él estaba libre de cualquier acción y que estaba libre de cualquier falta. Y tenía la capacidad de actuar de una manera que era libre de cualquier acción. Este es su nivel de realización. Siempre estaba reposando en la ecuanimidad meditativa. Y si lo piensas de esa forma, la forma en que reflexionaba, entonces llega a ser inconcebible. No se puede concebir y es maravilloso la forma en que él puede manifestarse. ¿Quién puede comprender la naturaleza de Yangchen Sarma? Este es otro nombre de Mikio Dorje. Él tenía diferentes nombres: Yangchen Sambo, Mingyur Sambo y tales otros nombres. Y en esa época, él utilizó el nombre Yangchen Sarma. ¿Quién puede comprender la naturaleza de Yangchen Sarma? Así que su naturaleza en sí, o su intención en sí, o sus pensamientos en sí, son algo que otras personas no pueden llegar a comprender o concebir. Y ahora me gustaría hablar acerca de los puntos principales de esta 17ª estrofa de las buenas acciones. A ver, ¿cuáles son los dos puntos principales que podemos derivar y resumir la estrofa? La primera es que la práctica es un trabajo de 24 horas. Es lo primero que tenemos que entender. Lo siguiente es que debe de comprender diferentes tipos de prácticas. Estos son los dos puntos principales. Y el primero es que la práctica, digamos que la práctica es una labor de 24 horas. Y al hablar acerca de la práctica, el punto principal, que es el primero, es que la práctica del Dharma es algo que tenemos que realizar tanto en la día como en la noche, 24 horas al día. Tenemos que practicar nuestra conciencia alerta, nuestra atención y nuestro cuidado. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Cómo podemos de verdad entender o comprender lo que es la práctica del Dharma? Sí, hablamos acerca de la práctica en términos fáciles. Es como un sistema, digámoslo así, un sistema de poder
acostumbrar nuestra mente o habituar nuestra mente a algo. Es un sistema para poder habitar nuestra mente a algo. Y cuando estamos practicando, ¿qué es lo que estamos practicando en sí? Pues practicamos cambiar nuestra forma de actuar con el cuerpo y la palabra y entrenar nuestra mente. Tenemos que, digamos, que corregir nuestra mente, modificarla en ese sentido. Y cuando la estamos habituando o adiestrando a algo, no lo hacemos solamente una vez, tenemos que hacerla una y otra vez. Repetidamente tenemos que entrenarnos en algo una y otra vez. Y es ahí cuando podemos de verdad producir un cambio real. Y el punto principal del por qué tenemos que continuar nuestra práctica continuamente, tenemos que adiestrar nuestra mente continuamente, pues si tenemos que verificarla, que estudiarla. Como podemos ver que en el año hay 365 días. Y si lo pensamos, cada día tiene 24 horas. Sea si el día está dividido en día y en la noche, también tiene 24 horas, pero la mente nunca descansa, siempre está funcionando. Y es por esta razón, mientras que nuestra mente está, digamos, funcionando en función de algo, no hay forma de poder soltar este objetivo de tratar de efectuar un cambio en nuestra mente, ya que la mente trabaja 365 días al año y 24 horas al día. Tenemos que entrenar nuestra mente por ese tiempo, 24 horas al día y 35 días al año. Y lo principal es que tenemos que cambiar nuestra mente y nuestra práctica y hacer que nuestra práctica sea nuestra vida. Tenemos que incorporar nuestra práctica en nuestra vida humana y hacer de nuestra vida humana nuestra práctica. Y para poder entender eso tenemos que tener una analogía, debemos de ver una analogía, un ejemplo. Por ejemplo, cuando te engordas, subes de peso y el doctor te dice, tienes que perder peso, no es bueno. Y para llegar al perder peso, tienes que esforzarnos, ¿verdad? Tenemos que ejercitarnos, tenemos que entrenar nuestro cuerpo. Y vamos a un lugar donde puedes esforzarte y entrenar tu cuerpo, digamos un gimnasio y haces ejercicio y digamos alzando pesas o haciendo todo tipo de cosas, todo tipo de ejercicios y tienes que de verdad desempeñar o ejercitarte en eso. Y cuando tienes el tiempo para hacerlo, a diario tienes que moverte, tienes que levantarte, tienes que caminar, hacer todo lo que puedas para estar en actividad, tanto como puedas. Por ejemplo, hacer 10,000 o 12,000 pasos, tienes que caminar por día, a diario. Y también tienes que limitar el consumo de los alimentos, no puedes comer cualquier cosa, tienes que controlar tu forma en que comes. Si no haces eso, limitas lo que comemos. Si no haces eso y simplemente vamos al gimnasio por una hora y de verdad que nos esforzamos por esa hora tanto como podamos y después de esa hora, el resto del tiempo, la pasamos sentados en la cama o en el sofá sin movernos, no es bueno. Y aún más si simplemente te pones a comer alimentos grasosos,
pues el tiempo que has pasado en el gimnasio y esforzándote no va a ser de valor porque no vas a perder peso. Y si no pierdes peso, no vas a conseguir estar saludable. La práctica es similar. Si decimos vamos a practicar y pensamos tenemos que sentarnos sobre un cojín cuadrado y practicar por horas, algunas personas ni siquiera se pueden sentar en un cojín por 1 hora o por 2 horas para hacer la meditación. Y después cuando pierdes esa sensación de hacer práctica, es como que le cierras el libro a la práctica. Y practicar de esa manera es como un trabajo, se convierte en un trabajo, en una tarea ordinaria, como una obligación. Es algo que estamos haciendo para un trabajo, no es una práctica en sí. Para la práctica, lo que de verdad requerimos para que llegue a, digamos que revivir o incorporar nuestro cuerpo, palabra y mente y poder reunir todos nuestros poderes de cuerpo, palabra y mente en la práctica, tenemos que estar entusiasmados o entusiasmadas, tenemos que generar entusiasmo por la práctica. Y igualmente tienes que tener una aspiración o un objetivo a alcanzar y tener este pensamiento de que tengo que de verdad llegar a realizar este objetivo, alcanzarlo. Tienes que tener un fuerte deseo de lograr rápidamente este objetivo, del por qué es que estoy haciendo esta práctica. A ver, te puedo dar otro ejemplo. Y hoy en día hay una tradición. Y la tradición es del Año Nuevo. Haces un propósito, te propones algo al principio del año, tiene un nuevo objetivo y lo voy a hacer este año. Y hacemos una resolución de cumplir eso en este año nuevo. Así que traces un plan para el año nuevo. Por ejemplo, si pensamos, pues este año no voy a decir siquiera una mentira este año y haces ese tu propósito del año entero. Dentro de ese año, en cualquier momento tienes que recordarte a ti misma de que no vas a mentir. Tienes que decir, yo hice este propósito o esta promesa para mí misma de que no voy a decir ninguna mentira. Tienes que de verdad animarte una y otra vez para poder cumplirla, para mantenerla. Y cuando tienes dicha intención, no voy a decir ninguna mentira, tiene que estar presente en tu mente en todo momento. Sea cuando estás tomándote una taza de café con tu amigo, o estás hablando con alguien, o estás en la compañía y vas a la oficina y estás hablando con tu jefe y tienes una reunión o tu jefa, o aun cuando vas al supermercado y vas a comprar alguna comida. Algunas veces las personas que están en la caja de dinero no cuentan todo y dicen, tienes que decirles, mira, no contaste o registraste este artículo que compré. Tienes que decirlo. Así que cuando estás relajándote o cuando estás trabajando, siempre tenemos que recordarnos de esa resolución, ese objetivo que hemos trazado. Y de manera similar, cuando estamos practicando, tenemos que, como lo dije anteriormente, como trazarnos un objetivo al principio del año. Tenemos que tener ese tipo de pensamiento o de actitud. También tenemos que tener ese sentimiento o sensación de que estamos trazando un nuevo plan o un plan.
y que nos vamos a enfocar en él. Pero practicar, pues estamos hablando de solamente un objetivo, pero practicar el Dharma no es tan fácil. No es simplemente el no decir mentiras. La práctica del Dharma es mucho más amplia y complicada que eso, comprende mucho más que eso. Por esa razón, cuando practicamos el Dharma, tenemos que completar las prácticas de escucha, la contemplación y la meditación sin separarlas. Sin ellas no podemos hacer práctica. Así que sin ellas no podemos hacer la práctica. Y el punto principal es, mientras que estamos practicando, nosotros los practicantes, tenemos que tener una forma especial, una actitud especial, un sentimiento especial. Si no tienes ningún tipo de sentimiento o sensación o entusiasmo hacia la práctica, interés, no hay forma de que puedas llegar a practicar el Dharma. Así que, ¿cuál es la actitud que tienes que tener? Es la idea de que tengo que mejorarme. Tengo que mejorarme a mí misma, a mí mismo, como persona. Este es el pensamiento que tienes que tener. Y el mejorarnos quiere decir, voy a de verdad esforzarme, tratar de hacer todo lo posible para ser una mejor persona. Tenemos que tener este pensamiento en nuestra mente siempre presente. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando acerca de mejorarnos, de ser mejores personas? ¿Se trata de mejorar nuestro conocimiento o nuestras destrezas? No, no se trata de eso. El mejorarnos o mejorarnos como persona quiere decir, es de verdad acercar nuestra mente al Dharma más y más. Y de esa misma manera tienes que practicar de manera continua. Es como la corriente de un río que nunca para. No hay un momento en la corriente del río en que la primera capa de agua ha fluido y la segunda ha fluido. No siempre están fluyendo. Así tal como la primera capa de agua fluye y la segunda sigue, también tenemos que practicar de una manera continua, en esfuerzo, así como cuando el río fluye hacia abajo. Y esa mejora tenemos que practicar día a día, mes a mes, año a año. Y eso es lo que tratamos e intentamos de alcanzar. Y si tenemos la capacidad de hacerlo, podemos llegar a convertirnos en alguien diferente a lo que éramos antes. La persona de la semana pasada tiene que ser diferente a la de esta semana y de la semana próxima. Hay una diferencia entre el año pasado y el año siguiente. Hay un cambio en la forma en que pensamos, de acuerdo a cómo éramos el año pasado a este año y el próximo. Ahora, al hablar acerca de trabajar duro o esforzarnos, lo difícil es que sea quienes seamos. Algunas veces nos sentimos aburridos o cansados y tenemos esa sensación de que necesitamos descansar. Y necesitamos también relajarnos y jugar o divertirnos, hacer algo. Todos tenemos ese tipo de pensamientos. Así que cuando estamos practicando y si nos estamos esforzando mucho y ejercitando mucho y nos agotamos, es importante de verdad tomar un momento para descansar y reposar. Es necesario hacerlo, es importante. Pero al hablar acerca de descansar, tenemos que tener un poco de cuidado en cuanto a esto, porque si no somos cuidadosos, ese descanso se puede convertir en un hábito de pereza y en un hábito bastante arraigado de la pereza. Así que tenemos que recordarnos a nosotros mismos, recordar nuestras mentes de mantener esa actitud.
viva, esa actitud viva, sea cuando sea, la actitud de que soy un practicante o una practicante del Dharma. Y no deberías de olvidarte nunca de que soy una practicante del Dharma o un practicante del Dharma. Y hay forma en que los practicantes se comportan y es importante pensarlo, lo que debo hacer y no debo hacer. Y asegurarte de que tu mente lo entiende. Y también necesitas a alguien que te enseñe eso. Y es por esta razón lo que el Buda dijo en muchos de sus discursos, que tenemos que tener cuidado con nuestra conciencia mental y con nuestra alerta mental. Es como que tenemos que tener alguien, un guardián que nos está vigilando. No es que nadie te tiene que vigilar, pero tú mismo tienes que vigilarte a ti mismo. Así que desde un punto de vista, aun cuando estamos descansando, podemos dejar de practicar. De todos modos, mientras que estamos descansando, nos relajamos un poco. Pero si por completo paramos de practicar y no pensamos en el Dharma, no es la forma en que debes de, pues, hacer las cosas. Al mirar las historias de liberación de los grandes maestros del pasado, sabemos que en el día practicaban y aún en la noche, mientras estaban durmiendo, también practicaban, tenían la capacidad de hacerlo así. Aún el sueño lo podemos dividir en lo que es virtuoso y no virtuoso, ¿verdad? Y es por esa razón que sea cuando sea, tenemos que tener este cuidado mental, esta conciencia y esta alerta mental, aún cuando vamos a empezar a dormirnos, para poder tener la capacidad de hacer la práctica virtuosa cuando estemos durmiendo. Así que siempre en cuanto a lo que es un practicante de Dharma, tenemos que tener este vigilante en nuestra mente, ¿no? Alguien tiene que estar mirando lo que estamos haciendo, que toma responsabilidad. Tenemos que tener este pensamiento de que estamos tomando responsabilidad o asumiendo la responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Ya que estamos practicando el Dharma, tenemos que llegar a reconocer cuáles son las prácticas virtuosas que tenemos que adoptar y las cosas negativas que tenemos que abandonar. ¿Y qué es lo que es ese interés propio y cómo hacerlo de una manera altruista y no con interés propio? Y ver y tomar interés en esto y prestar atención a estas cosas. Esta es la responsabilidad que tenemos que asumir, sea si estamos comiendo o si estamos acostados o si estamos chateando en WeChat o estamos viendo algún post en Facebook. Tenemos que tener dicha responsabilidad en nuestra vida, en nuestra mente. Y si estamos mandando fotos, enviando fotos, imágenes o mensajes a otros, aún tenemos que mantener ese sentimiento dentro de nosotros, ese pensamiento, sea si estemos haciendo un gran trabajo o algo pequeño. Tenemos que tener el pensamiento, estoy practicando el Dharma, y tener esta sensación, ese sentimiento de que estamos asumiendo las responsabilidades del practicante de Dharma. Y cuando tenemos eso, y además de no causarle daño a los demás, también debemos aplicar nuestros pensamientos y acciones para ayudar. Y para realizar tareas dármicas, para trabajar por la armonía en el budismo y esforzarnos por difundir las enseñanzas. Y podemos esforzarnos en esto. Y ahora el segundo punto. Este es el segundo punto al que me refería anteriormente. Y debemos ser capaces de combinar varios tipos de prácticas diferentes en nuestras mentes. Claro que hay diferentes formas de practicar en cuanto a la escucha, la contemplación y la meditación. Hay las enseñanzas, hay debate y tenemos que de verdad reunirlas todas en una y unificarlas, digámoslo así. Eso es muy importante.
Si siempre estamos escuchando, y si tomamos, si siempre estamos escuchando enseñanzas y tomando un empoderamiento o transmisión una tras una, pues es posible que al final nos vamos a aburrir y sintamos eso, ¿no? Es muy normal sentirse así. No solamente eso, si solamente estamos escuchando Dharma, haces una lista de todos los empoderamientos que has tomado, todo lo que estás haciendo. Si eso es todo lo que estás haciendo, llega a ser eso difícil que te ayude a mejorar tu práctica. Por ejemplo, si pensamos en la educación y las escuelas, pues, por ejemplo, la forma en que se enseña en las escuelas, cómo se educa. Cuando un profesor está enseñando, imparte una lección, y si el profesor solo habla y los alumnos solo escuchan, sin pensar en lo que se trata, sin intentar, pues, estudiar o comprender lo que está diciendo el maestro, pues más tarde la profesora va a preguntar, ¿qué acabo de decir? Por favor, dilo. Y el estudiante no podrá responder porque no lo han digerido. El estudiante siempre está hablando y son como palabras en mis oídos. Es como que te pasa de un oído al otro. Te entra por uno y te sale por el otro. Es así como es como el sonido. Escuché la palabra, pero lo que dijo no lo entendí o no lo recuerdo. Y cuando el maestro dice ¿qué dijiste? Entonces no tienes nada que decir. Y más tarde, cuando tienes que hacer la prueba, y cambian un poquito la pregunta para que tengas la capacidad de verdad responderla, pero como no has tomado interés en lo que dijo el maestro en primer lugar y no lo has estudiado, así que cuando aún la pregunta es un poquito diferente, pues no tienes ni siquiera la habilidad de responderla. No entiendes el tema que estabas estudiando. Igual, del mismo modo, cuando estamos practicando el Dharma, el Guru nos enseña el Dharma. Si simplemente escuchamos con los oídos, pero no pensamos en absoluto en lo que significa, lo decimos, es como enseñarle a un loro que recite mani mantras. Es como un loro, ¿verdad? Si le enseñas a un loro a que recite mantras mani, no entienden el significado. Y el loro sí va a poder decir Om Mani Padme Hum. Sabrán decirlo, pero no van a poder comprender. ¿Comprenden? El significado es difícil decir que sí, probablemente no lo entienden. Pues en general algunos loros no solamente saben las palabras, pueden entender, pero es muy complicado hablar acerca de Om Mani Padme Hum porque es algo que está más allá de su nivel de entendimiento, de comprensión para los loros. Es por esa razón. Es extremadamente importante llegar a reunir todas nuestras prácticas de la escucha, la contemplación y la meditación. Y cuando decimos, ¿pero qué es escuchar? Contemplación y practicar la meditación, y también estamos hablando de los 3 tipos de prajna que surgen procedente de ellos. Tenemos estas 2 cosas. Les doy una presentación corta acerca de ello. Por ejemplo, en primer lugar, cuando estamos hablando acerca de la escucha, la contemplación y la meditación, ¿de qué se trata la escucha? Cuando el guru está enseñando o impartiendo el Dharma, cuando él está pronunciando las palabras, escuchamos en nuestros oídos los sonidos. Y podemos decir que esa escucha en tu mente es simplemente el escuchar. Pero el simple, mero acto de escuchar los sonidos, ¿eso puede generar prajna en nuestras mentes? No. Para poder desarrollar el prajna que nace de la escucha,
necesitamos que no solamente podamos escuchar las palabras que dice el Lama, también tenemos que pensar un poco sobre su significado para poder desarrollar un poco de entendimiento acerca de lo que hemos hablado. Podemos tener por lo menos un entendimiento burdo de ello. Es solo cuando podemos decir que, cuando hemos hecho eso, que podemos decir que hemos desarrollado el prajna de la escucha. Pero si no escuchas y no tienes la capacidad de entender, no estás consciente, entonces no desarrollas el prajna. Así es como lo desarrollas, entendiendo un poco el significado. Y también es la contemplación, el prajna que surge de la contemplación. Y eso quiere decir el entender lo que el maestro Lama ha dicho no es suficiente. Es en sí un poco peligroso pensar de que hemos escuchado, porque pensamos, he escuchado tantas enseñanzas del guru, he leído tantos textos, básicamente creo que lo entiendo bien, pero corremos el peligro de que nos llegamos a enorgullecer de lo que hemos entendido, sin tener una comprensión completa de lo que es. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar cualquier comprensión que hemos obtenido y sobre esa base continuar nuestros estudios, hacerle preguntas a los maestros y utilizar las escrituras y la lógica para investigar cómo es que no es. Tenemos que elicitar esa certeza en nuestra mente y examinar por medio de la examinación, y todo eso nace, y ese es el prajna de la contemplación. ¿Y cómo es que nace el prajna de la contemplación? Después de que hemos contemplado con nuestras mentes, el guru dijo esto, dijo tal cosa y tal como lo dijo. Cuando leí el texto, sí es así, es tal como él dijo. Y si llegas a tener esa certeza, ese es el prajna que nace de la contemplación. Tenemos que tener una certeza estable. Esa certeza estable es muy importante. Si llegas a desarrollarla, esa certitud, entonces no vas a seguir lo que cualquier otra persona llega a decir o cualquier otra persona dice. Y tampoco vas a dejarte de seguir lo que la sociedad dice, lo que dicen otras personas o la sociedad. Tú mismo vas a examinar las cosas. Así que si practicas de esta manera, puedes abandonar estas negatividades y desarrollar tales virtudes. Pero si no practicas, no hay forma que puedas desarrollar las virtudes y abandonar las negatividades. Tienes que tener esta certeza definitiva, esta certitud de que si haces esto, esto va a ocurrir. Y si no haces esto, entonces no vamos a tener el resultado de lo otro. Esto es lo que le llamamos certitud. Y al desarrollar esa certeza estable, tendrás la capacidad de desarrollar el prajna que nace de la contemplación. Y lo siguiente es la meditación. Ya que has desarrollado esta certeza, esta certitud, has escuchado lo que el Lama dijo y lo has estudiado y examinado por tu propia cuenta. Y tienes este sentimiento decisivo en tu mente. No es algo que dejas ahí, lo dejas a un lado. Día y noche tienes que tratar de mezclar tu mente en el Dharma para que los dos se incorporen y sean una, para que se unifiquen. Así que estás unificando el Dharma que has estudiado y tu mente y lo haces una y otra vez, mezclándolas juntas. Y solamente hacerlo una vez no es suficiente, no vas a poder combinarlo, tienes que repetirlo una y otra vez. Y continuando haciendo esto, llegas a la meditación. La meditación, cuando pensamos acerca de la meditación, es el pensar en algo, y no es así. La meditación, ¿qué es? Es el habituar la mente. Y tenemos dos tipos de meditación, la analítica y la meditación en reposo. Cuando
meditamos, podemos analizar las cosas o podemos dirigir nuestra mente o enfocarla unipuntualmente en algo. Pero no tengo que hablar acerca de la meditación analítica y la meditación en reposo en gran detalle hoy, pero cuando de manera repetida, una y otra vez, has tratado de mezclar tu mente con el Dharma y hacerla una, un día no va a necesitar de hacerlo porque naturalmente va a ser así. De manera natural van a estar mezcladas en una. El día que eso ocurre, eso es lo que le llamamos el prajna que nace de la meditación. Así que pensamos en la escucha, la contemplación, la meditación, si lo pensamos. Al escuchar, tenemos que escuchar, ¿no? Tenemos las esperanzas de otra persona, tenemos expectativas de otros, de que vamos a escuchar unas enseñanzas de otros, del Lama. Así que la primera, la escucha si tenemos un poco de expectativas en cuanto a otra persona. Pero los otros dos, la contemplación y la meditación, lo tienes que hacer tú mismo. No es de poner nuestras esperanzas en otros, tienes que esperar que otra persona te lo haga por ti, sino tú misma debes hacerlo. Y lo que entendemos es que se hace nuestro Dharma, práctica de Dharma llega a ser exitosa o no, se divide en tres partes. 1/3 es del Lama y 2/3 más dependen de ti. Y la razón es porque la escucha, si puedes escuchar, depende del Dharma. Escuchar el Dharma depende del Guru, pero la contemplación y la meditación depende de ti mismo. Si el Lama hace la meditación, no te va por ti no te va a ayudar. Así que si dividimos el Dharma en 3/3, 1/3 depende del Dharma y los otros 2/3 dependen de ti mismo o de ti misma. Y en general, cuando hablamos acerca de esto, de la escucha, la contemplación y la meditación, son términos de Dharma. Pero si lo pensamos en términos de nuestra vida, en las situaciones que vivimos a diario, si queremos aprender acerca de diferentes cosas y llegar a familiarizarnos con ellas o aprender a utilizarlas, la práctica y el estudio también ocurre en el mundo. Por ejemplo, hoy en día muchas personas, sea si están en la India o en tibetanos o muchas personas en las regiones de los Himalayas, piensan, hay un país ¿no? Estados Unidos en oeste es muy poderoso, es muy rico, es una sociedad bastante desarrollada, es muy grande. Si puedo ir un día, llegaré a tener muchas oportunidades, piensan así, y voy a ganar mucho dinero. Y muchos amigos y conocidos hablan de eso. Al principio, esa es la etapa de la escucha. Estás escuchando de tus amigos y tus conocidos esto acerca de Estados Unidos. Y todos ellos hablan acerca de los Estados Unidos y te interesas. ¿Y qué es cómo es este país? ¿Cómo es Estados Unidos? Y entonces te entusiasmas acerca de la idea de ir a Estados Unidos o entonces lees libros o ves videos en YouTube sobre Estados Unidos. Y también hay muchas películas americanas, ¿verdad? De Hollywood. Entonces te pones a ver muchas películas de Hollywood para poder obtener una idea, cierto grado de entendimiento de lo que es los Estados Unidos, cómo es. Pero leer los libros o ver las películas, llegas a entender mucho acerca de Estados Unidos, pero realmente puedes vivir y vivir lo que es Estados Unidos, como es. Si lo quieres realmente vivir y saber cómo es, tienes que vivir en Estados Unidos, tienes que trabajar, estar unos años allá y trabajar allí. Y ahí puedes, al obtener un poco de experiencia, entonces vas a entender
cómo es que es los Estados Unidos, cómo es la vida allá. Y también están los Estados Unidos que, que escuchaste, los relatos acerca de Estados Unidos que escuchaste y viviste y puedes comparar. Es así igual, pero no vas a entender eso aunque lo escuches, tienes que escucharlo. Tienes que ir y vivir allá. Tengo muchos amigos o conocidos en Estados Unidos que han pasado décadas en Estados Unidos, no saben inglés. Básicamente no saben inglés y no tienen ninguna idea de cómo son las cosas y pasan toda su vida en su casa o en un centro de Dharma. Así que viven en Estados Unidos, pero sus mentes no han llegado a los Estados Unidos. Porque cuando hablamos acerca de Estados Unidos no tienen mucho que decir al respecto. Es como que si solamente tu cuerpo está en Estados Unidos, no quiere decir que estás viviendo y experimentando lo que quiere decir, lo que es América, ni su sociedad, porque tienes que salir a la sociedad y estar en la sociedad para experimentar lo que es Estados Unidos. Así que el vivir ahí con tu cuerpo no quiere decir que llegas a saber lo que es, necesariamente llegues a conocer a Estados Unidos. Así que escuchamos algo, conocemos algo, desarrollamos interés y finalmente vamos a ese lugar del que hemos escuchado y experimentamos y vivimos por lo que es. No les estoy diciendo que vayan a los Estados Unidos. Es posible que piensen que les estoy diciendo que vayan a Estados Unidos, pero no lo deben de entender de esta manera. Por ejemplo, para darles otra analogía, hay muchas personas que nunca han comido tofu o que está hecho de soja. Alguien que nunca ha comido tofu, muchos occidentales nunca han comido tofu. Estos occidentales piensan, oh, estos son tofu, oh. Así es cuando lo prueban. Qué extraño. Sí, generan un poco de interés. Entonces van a YouTube y llegan a ver qué es lo que es tofu y cómo está hecho, cómo se hace. Y un día van a ir a un restaurante, por ejemplo, chino y comer un poco de tofu. Ordenar un platillo con tofu para poder pues probarlo y experimentar lo que es el tofu y saber ese sabor, no solamente saberlo en base a lo que alguien dijo, sino que ellos tengan una experiencia directa y es cuando llegan a saber ese sabor del tofu, entienden. Así es la escucha, la contemplación y la meditación, son diferentes nombres, pero es muy parecido. Básicamente, sea lo que hagamos, la vida es así, nuestra experiencia de la vida es exactamente así. Así que, básicamente, la escucha quiere decir que hemos hecho una conexión entre tú mismo y el Dharma. Eso quiere decir la escucha. La contemplación quiere decir que tienes que pensarlo, contemplarlo. Que tienes que pensar cómo es que el Dharma cómo es el Dharma. Si no lo piensas con tu cabeza, entonces no lo vas a incorporar en tu mente. Y la práctica en sí es, claro, todas estas son prácticas en términos generales, pero a fin de cuentas, si el Dharma se puede integrar en nuestra mente o no, depende de la meditación. Es como incorporarla o integrarla en nuestro corazón y llegar a obtener la experiencia de ella. Así que esta es la fase de la meditación en la que estamos obteniendo experiencia. Anteriormente estamos pues escuchando y la segunda es pensando en nuestras mentes, pero no estamos, digamos, incorporando o integrando en nuestros corazones el Dharma. Si podemos hacerlo, depende de la meditación, tiene que ver con la meditación. Y muchas personas no entienden lo que es la meditación, lo malentienden. No necesariamente quiere decir que tienes que sentar en un cojín
y respirar, expirar y inspirar y simplemente relajarte. A eso no voy. Eso no quiere decir. Es tratar de obtener la experiencia de incorporar el Dharma a nuestra mente. Hay un sistema para desarrollar esa experiencia. Así que después de una vez, al haber escuchado, escuchar no es solamente suficiente. Una vez que lo has escuchado, tienes que contemplarlo. ¿Cuál es el significado que has obtenido? Si no piensas sobre el significado, puedes escuchar por eones, por el resto de tu vida, el Dharma, pero no te va a ayudar. Tienes que pensar, realmente tienes que empezar a pensar sobre el Dharma y después de pensarlo tienes que obtener experiencia. Así que la escucha y el obtener experiencia, como la contemplación, tenemos que combinarlos, tenemos que reunirlos todos en un solo. No está bien que tengamos una y no la otra. Si tienes una y no la otra, si te aplicas a una y no la otra, no te va a dar mucho beneficio. Así que necesitas la práctica que está completa de la escucha, la contemplación y la meditación. Si practicas con estos tres, con la escucha, la contemplación y la meditación, vas a mejorar tu mente. Y tenemos la esperanza de que llegamos a convertirnos en alguien que sea diferente. Si simplemente estamos escuchando y contemplamos, pero nunca meditamos, no hay ningún beneficio que podemos derivar de la práctica. Si decimos la meditación, pero nunca la meditación, entonces no sabemos, nunca la hemos experimentado. No hay forma que llegue a funcionar de esa manera. Igualmente, no solamente nuestra escucha, contemplación y meditación debe de cesar siempre y estar integrada, tenemos que también practicar las trascendencias, las paramitas. Y la razón es porque cuando hablamos acerca de alcanzar el estado de la budeidad, ¿y qué quiere decir eso, alcanzar el estado de la budeidad? Un Buda quiere decir alguien que beneficia a los demás de una manera espontánea y sin esfuerzo. ¿Y quién puede beneficiar a los demás de una manera espontánea y sin esfuerzo? El Buda. Los bodhisattvas lo pueden hacer con esfuerzo y espontáneamente, pero porque los Budas contienen las cualidades completas de el abandono y la realización, pueden de manera espontánea beneficiar a los seres. Y llegar a ese nivel requiere que podamos reunir todas las cualidades necesidades. Si podemos mejorar en unas áreas, pero estar débiles en otras, no va a funcionar. Para alcanzar la budeidad es perfeccionar el abandono y la realización. Así que tenemos que trabajarlo con todos los aspectos y en todas las áreas. Si pensamos acerca de los cuentos de Chataka, el Bodhisattva practicaba la generosidad, la disciplina, la paciencia, la diligencia, el dhyana, prajna, etc. Son las historias del Buda, ¿no? Así que sabemos que el Buda hizo todos estos tipos de prácticas. Estas son las prácticas y las historias que hizo en sus vidas previas antes de llegar al ser Buda. Pero aún en su última vida, para alcanzar la budeidad, él llegó a estudiar. Él estudió a un alto nivel. Él realizó muchos estudios de alto nivel. Y lo que eso nos demuestra es que él dejó su vida de realeza con todo su lujo por la vida de un monástico que vivía de la limosna y luego practicó la disciplina. Pasó 6 años practicando austeridades y practicó la meditación dhyana bajo el árbol Bodhi para despertarse. Mantuvo la disciplina de forma monástica y fue generoso al dar el Dharma ampliamente a los demás. Fue paciente con el daño causado por Devadatta y demás. Así que, y también realizó muchas otras acciones aún cuando ya iba en su última vida para alcanzar la budeidad, estaba practicando las paramitas trascendentes. Y vemos las diferentes encarnaciones de los karmapas. Ellos también realizaron muchas diferentes acciones. Por ejemplo, si tomamos a Mikyo Dorje como ejemplo, Mikyo Dorje no vivió una vida larga, vivió solo los 48 años. Por ejemplo, hay muchos de nosotros que estamos llegando a los 40, ¿verdad?
Si pensamos así, así que llegar a los 48 años ya es muy cercano a lo que estamos, así que él no vivió por largo tiempo, pero llegó a realizar muchas diferentes cosas que nos asombran y nos inspiran. No, la suya no fue una vida que no podemos percibir, que es tan difícil de entender, no es así. Por ejemplo, cuando leemos su historia de liberación y vemos cómo fue que escuchaba el Dharma de los demás y pensamos que pareció que pasó toda su vida escuchando las enseñanzas del Dharma y no hizo nada más, pero si nos fijamos en sus escritos, parece como que se hubiera pasado todo su tiempo, todos los días, desde que salía el sol hasta la puesta del sol, se la pasaba escribiendo. Así que entonces, ¿cómo pudo haber escrito alguien así como él, escribir tantos volúmenes? Y si nos fijamos en sus viajes a diferentes áreas o regiones, fue a muchos lugares remotos. Y si miramos cómo fue que pudo ir de un lugar a otro, ¿cómo pudo haberlo hecho con todo el tiempo que se la pasó viajando? ¿Cómo pudo haber hecho otra cosa? En cualquier caso, no podemos saber con exactitud con cuánta gente se reunió a diario, cuántas reuniones había y cuántos tiempos pasaba escribiendo y cuántas observaciones, cuántas cosas hacían. Si observamos su actividad en términos generales, lo que vemos cuando leemos sus relatos de liberación es sorprendente. Pero es sorprendente verlo. En esos 48 años, si pensamos en alguien como Mikio Dorje, ¿cómo llegó él a, digamos que hizo caso omiso de muchas dificultades y obstáculos para trabajar por el bien de las enseñanzas y los seres con intenciones completamente puras y excelentes? Él nunca tuvo ningún tipo de resentimiento o queja, sin rendirse ni descansar. Mantuvo muchas actividades. Y eso no solamente fue solo en las enseñanzas del Dharma, también incluyó las enseñanzas, el debate, la escritura, la escucha, la contemplación y la meditación. Y fue un erudito venerable y bueno. Tenía como una cantidad innumerable de actividades y acciones que realizó. Como se dice en las acciones, las historias de liberación de los maestros del pasado es la práctica de sus seguidores. Así que tenemos que ampliar nuestras mentes, ¿no? Abrir un poco nuestras mentes, ampliar nuestra visión, purificar nuestras intenciones, tener unas nuevas ideas y contemplar para que nosotros mismos podamos hacer aún más por las enseñanzas. No siempre tenemos que estar muy cerrados o limitados, tenemos que tener una forma más amplia de ver las cosas, tenemos que ver cómo podemos hacer nuestras intenciones más puras y tratar de verdad de tener nuevas ideas y pensar. ¿Cómo podemos hacer aún más de lo que estamos haciendo por las enseñanzas y por los seres sintientes? ¿Y cómo podemos hacerlo aún mejor? Por ejemplo, en el pasado, en verdad no hemos utilizado nuestro cuerpo o palabra o de verdad mirado a nuestro nivel y hemos mirado si podemos hacerlo o no. Para ver exactamente cómo somos, ni siquiera hemos llegado a ese punto. Así que para no de verdad desperdiciar la bondad y los esfuerzos de los grandes maestros del pasado. Así que llegar a esforzarnos para eso es importante para tener esto. Pienso que tal vez es bueno dejarlo aquí por ahora, por hoy, y vamos a hacer las plegarias de conclusión.